Y quiero darles la bienvenida a todos ustedes. Buenos días. Muchas gracias por levantarse temprano para acompañarnos el día de hoy en esta discusión tan importante. Mi nombre es Marta Guerrero, soy de Refugees International y quiero darles la bienvenida a este importante panel sobre el liderazgo de las organizaciones lideradas por refugiados en Latinoamérica y el Caribe. Sinergias efectivas para soluciones. Latinoamérica y el Caribe están presenciando uno de los desplazamientos humanos más grandes de su historia moderna. En particular, la movilización de más de 7.7 millones de venezolanos ha tenido un gran impacto en todos los países de América y el Caribe. Hoy en día, el éxodo venezolano es el más grande del mundo, sobrepasando los números de incluso Siria y Ucrania. En este contexto, la mayoría de los venezolanos han encontrado un hogar en Latinoamérica y el Caribe, asentándose en países como Colombia, Perú, Brasil, Costa Rica y muchos otros que han abierto sus puertas para acoger e integrar a migrantes y refugiados venezolanos. El camino para los venezolanos es duro. Muchos salen de sus hogares solo con un bolso con ropa y las esperanzas de un mejor futuro para ellos y sus familias. Pero la realidad es que, aun cuando llegan a los países de acogida, el camino solo comienza. La mayoría de los venezolanos presentan dificultades para regularizar su estatus, obtener trabajo digno y tener ingresos que les permitan vivir de una forma digna. El camino de los migrantes y refugiados venezolanos es difícil y muchas veces invisible para la sociedad y los gobiernos de acogida. En este sentido, son las organizaciones lideradas por venezolanos las que le dan la voz a esta población y dan luz a las problemáticas que se enfrentan al día a día. Las organizaciones lideradas por venezolanos en las Américas y el Caribe tienen acceso directo a la población venezolana y conocen mejor que nadie sus necesidades. Muchas veces, ya que los líderes de estos organismos han vivido en carne propia la misma historia. El liderazgo de dichas organizaciones sirve para responder y servir no solo a las poblaciones de compatriotas venezolanos, sino también a muchos otros migrantes y refugiados, y también a las necesidades de la población de acogida. Es así como a través de incidencia y desarrollo de diversos programas, las organizaciones lideradas por venezolanos en las Américas han ayudado a mejorar las condiciones para los millones de venezolanos y otras personas desplazadas en la región, así como para las comunidades en las que se integran. Son organizaciones como la Coalición por Venezuela que ayudan a promover la creación de políticas públicas integrales que fomenten el acceso a la protección y el reconocimiento de los derechos humanos de las personas desplazadas y que también promuevan políticas de integración que permitan obtener trabajos dignos y contribuir con sus competencias y habilidades a las poblaciones que les han dado la oportunidad de un nuevo comienzo. Es un honor para mí estar el día de hoy con este distinguido panel, con una serie de organizaciones lideradas por refugiados en las Américas que han sido realmente un ejemplo de liderazgo y compromiso para movilizar la acción hacia respuestas integrales al desplazamiento venezolano que den una oportunidad para todos. Quiero dar la bienvenida y las gracias a todos ustedes. Voy a presentarlos a los panelistas del día de hoy. Tenemos a Ana María Díez, la presidenta de Coalición por Venezuela, la red más grande de organizaciones de la sociedad civil venezolana, que abarca 23 países. Abogada de profesión, Ana María tiene una maestría en gerencia pública. Es diplomada en Inclusión Social y Acceso a Derechos por la Escuela de Gobierno de la Organización de los Estados Americanos, y así como varios estudios en Migración y Derechos Humanos, tanto en América Latina como en Europa. Además, tiene 9 años de experiencia en el campo humanitario
Trabajó con comunidades indígenas del sur de Venezuela y fue gerente de protección humanitaria de HelpAge International. Ana María lidera el capítulo de América Latina en el Global Refugee Led Network. Representa Coalición por Venezuela en el Consejo Asesor Global de ACNUR y es Fellow de Refugees International. Bienvenida, Ana María. También tenemos con nosotros a Nancy Arellano Suárez, presidenta fundadora de Beneactiva Perú y vicepresidenta de Coalición por Venezuela. Nancy, que reside en Lima, Perú, desde hace ya más de una década, es la presidenta fundadora de Beneactiva Perú desde el 2019, la primera asociación civil fundada y dirigida íntegramente por mujeres profesionales. Desde el 2021 se desempeña como directora de proyectos de integración de CEDRO, una importante ONG peruana. Además, desde el 2015 es profesora universitaria en la Universidad Norbert Wiener, entre otras instituciones. Licenciada en Estudios Liberales, con diplomado en Política Internacional y especialización en Finanzas Internacionales de la Universidad Metropolitana de Caracas, Venezuela, y maestría en Gobernanza y Gestión Pública de América Latina. Bienvenida, Nancy. También quiero darle la bienvenida a William Clavijo, presidente y fundador de la Asociación Venezuela Global en Brasil. William se desempeñó como coordinador país de la Coalición por Venezuela en Brasil desde el 2021 hasta su elección como director para el periodo 2023-2025. William tiene más de 8 años de experiencia en el campo de investigación, incluidos 2 años como investigador postdoctoral de la Universidad Federal Río de Janeiro, centrándose en políticas públicas, instituciones, energía y sostenibilidad. Actualmente es especialista en análisis económico en el Instituto Brasileño de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles, con residencia en Río de Janeiro, Brasil. Durante la última década, Clavijo fue expresidente y fundador de la Asociación Venezuela Global, la primera asociación fundada y liderada por venezolanos en el estado de Río de Janeiro, con el objetivo de promover la integración social y económica de migrantes y refugiados venezolanos. Y también tenemos aquí a mi lado a Robert Blanco, director de proyectos de Alianza BenCR en Costa Rica. Roberto es abogado de profesión con estudios en asuntos internacionales, diplomado en gobernanza e innovación pública y candidato a maestría en resolución de conflictos y paz y desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas para la Paz, con experiencia en gestión de proyectos de cooperación internacional y liderazgo para la incidencia. Miembro de la Delegación de Personas con Experiencia Vivida de Desplazamiento Forzado y Apatridia para el Foro Global de Refugiados. Es activista por los derechos humanos y actualmente se desempeña como coordinador país en Costa Rica de Coalición por Venezuela. Muy bien, ahora sí que ya tenemos todas las introducciones y presentaciones. Vamos a arrancar a lo importante, que es la discusión. Quisiera agradecerles a todos ustedes, primero por la invitación, por estar aquí también. Estamos hoy en el marco del Foro Global de Refugiados, que reúne a sociedad civil, a organizaciones de las Naciones Unidas, a gobiernos, para encontrar soluciones al tema de refugio. Y en este sentido, las organizaciones que se encuentran aquí con nosotros están tomando acción clave para resolver. Quisiera aprovechar para que ustedes nos cuenten un poco sobre lo que hacen sus organizaciones. Así que, como todos ustedes son parte de Coalición por Venezuela, Ana María, ¿qué te parece si nos cuentas brevemente en 3 minutos sobre Coalición? Yo sé que puedes hablar todo el día de la organización, pero vamos a mantenerlo breve. Y rápidamente, panelistas, un favor, si pueden hablar pausadamente para que nuestra traductora pueda tener tiempo de traducir correctamente. Muchas gracias, Ana María. Buenos días a todos. Siéntanse libres de traer un café a la sala, siéntanse en confianza. Estamos muy felices de recibirlos acá. Gracias por asistir. Pues en 3 minutos
¿qué es Coalición por Venezuela? Es lo que naturalmente iba a pasar ante un desplazamiento masivo de venezolanos. Comenzamos a cruzar las fronteras por todo el continente e inmediatamente lo que hacíamos era poner nuestras manos al servicio de los venezolanos que venían detrás de nosotros para que, para que tuvieran al menos un camino un poco más pavimentado y menos difícil en este proceso de emigrar. Y seguíamos encontrándonos organizaciones y líderes sociales de la diáspora venezolana en varios eventos. Y así es como en el 2018, a los márgenes de una de las asambleas generales de la Organización de Estados Americanos, nosotros decidimos darle forma a esto y llamarlo Coalición por Venezuela. Hoy en día, 5 años después, Coalición por Venezuela se ha convertido en la red más grande de organizaciones lideradas por migrantes y refugiados venezolanos en el mundo. Y esto es un mensaje poderosísimo porque habla de cómo una sociedad que históricamente ha sido un país de acogida, ahora vive un desplazamiento masivo y se ha convertido también en una red poderosa de sinergia, de entendernos en nosotros, pero también aprender en conjunto cómo afrontar el duelo migratorio, los procesos de migración y de reemigración, pero también que recientemente celebramos nuestra Asamblea General en Panamá. La temática fue sobre integración y sostenibilidad. Entonces también estamos apuntando a procesos de integración entendido como algo bidireccional, no solamente esperando ser recibidos en los países, sino también nosotros impulsar ese proceso de aprendizaje para nuestros nacionales. Pero ¿cómo funciona Coalición por Venezuela? Pues agremiamos a organizaciones legalmente constituidas, lideradas por venezolanos, cualquiera sea su estatus, bien sea apatridia, solicitantes de asilo, refugiados, cualquiera que sea, pero que trabajen en temas de integración con comunidades de acogida, que tengan al menos 12 meses continuos de trabajo comprobable y que tengan altos estándares de defensa de los derechos humanos. Trabajamos con procesos democráticos internamente. Todas las personas que estamos aquí hemos sido electos en procesos transparentes por todos nuestros miembros y eso habla un poco de lo que queremos reflejar nosotros como sociedad. Además, otra cosa es bien característica que todos los que estamos aquí hemos hecho carrera dentro de Coalición. Todos pasamos por coordinaciones, todos coordinamos nuestros países antes de llegar a un cargo directivo. Entonces eso también habla mucho del compromiso que tenemos para el trabajo que estamos haciendo. Nos enfocamos, y ya con esto termino, en líneas estratégicas muy fundamentales: incidencia para el acceso a derechos, integración socioeconómica y desarrollo de las comunidades de acogida. Suena fácil, pero es un montón de trabajo y eso lo hacemos en absoluta coordinación con nuestras organizaciones de base comunitaria, es decir, no solapamos el trabajo, no nos ponemos por encima como red del trabajo de las organizaciones, sino que tratamos de dar voz a las organizaciones pequeñas para que tengan un puesto en la mesa, en la toma de decisiones para mejores políticas públicas. Excelente, Ana María. Y yo creo que veo muchas caras conocidas el día de hoy en este panel y yo creo que todos los que estamos trabajando en el tema de respuesta venezolana, de alguna forma hemos trabajado con Coalición. Entonces, muchas gracias por la labor que hacen. Ahora me gustaría darle la palabra a Nancy para que nos cuente un poco sobre Beneactiva y la organización que lleva en Perú. Gracias, Marta. Bueno, agradecer a todos lo temprano y con frío para venir a hablar sobre este tema. Bueno, Beneactiva nace, creo que también de forma natural. Yo ya radicaba en Perú y bueno, llegó la migración, ¿no? Y con la llegada de la migración, yo que ya trabajaba en temas de políticas públicas, pues naturalmente fui llevada al tema, ¿no? O llevada por el tema. Además de que yo creo que la rapidez con la que de alguna manera se ha conformado o se ha organizado la sociedad civil en torno al tema migratorio es una consecuencia natural de dos cosas. Primero, que la mayoría somos hijos, nietos o bisnietos de migrantes,
justamente por el hecho de que Venezuela fue un país que recibió mucha migración. Y segundo, que muchos de nosotros formamos parte de una generación que quería tener una voz pues activa en los procesos democráticos en el país, que queríamos incluso algunos hacer servicio público, que queríamos formar parte de, del sistema, ¿no? De la generación de políticas públicas. eh, y claro, al frustrarse con la crisis, todo el tema el espacio natural de participación ciudadana y así también de generación de políticas públicas, pues terminamos viendo quizás una oportunidad para contribuir y también establecer algunos diques frente a la potencial vulneración de derechos en los países que nos acogieron. Y por supuesto, poner al servicio del desarrollo las capacidades que se generaron en nuestro país. Solamente en Perú, la migración representa alrededor de 3.000 millones de dólares en capacidad formativa. Este cálculo es del Banco Mundial, que llegó de repente de manera eh, quizás para algunos abrupta, pero todas las crisis o la respuesta, mejor dicho, natural de los seres humanos frente al peligro es protegerse. Entonces la migración es una reacción colectiva, no es un movimiento masivo, como a veces se interpreta, como si fuese que nos pusimos todos de acuerdo para emigrar. No, todos reaccionamos de la misma manera, que es otro tema. Si aquí, bueno, Dios no lo quiera, pero si aquí hubiese un fuego, todos reaccionaríamos de la misma manera saliendo, protegiéndonos. Y yo creo que eso es importante porque cuando hay esa perspectiva de securitización y esos discursos que empiezan a ser reactivos frente a la migración, hay dos respuestas, ¿no? Uno es considerar que la migración misma es una respuesta colectiva y segundo, nosotros como migrantes pues buscamos los que, sobre todo los que tuvimos de alguna manera el privilegio de poder salir antes, de poder construir algunas raíces previas al proceso ya de la crisis, nos sentimos más en la obligación aún de ayudar, ¿no? A los que están recién llegando o a los que están justamente más vulnerables y que se entienda eh, que somos los mismos, porque hay procesos muy difíciles, incluso a lo interno del propio colectivo migratorio, ¿no? De la propia comunidad. Todo el tema de quienes llegaron antes, quienes llegaron después, la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, y en medio de todo eso, pues surge Benactiva, 3 mujeres, en principio, en el caso mío, bueno, yo tenía ya 10 años, María Elisa Silva, que es economista, con estudios en desarrollo, proyectos de desarrollo, Nuris Morín es psicólogo, con especialidad en clínica, y bueno, ahorita está también Andreina, Gisela, abogada y también licenciada en estudios liberales. Y al final, pues nos juntamos fue por eso, por ver cómo podíamos generar un impacto positivo y evitar más drama, ¿no? Yo creo que es la revictimización es el gran problema que hay en este tema, ¿no? Gracias, Nancy. Y yo creo que una cosa a resaltar es el liderazgo que sale innato de la respuesta. O sea, el liderazgo que ha salido en organizar organizaciones complejas como es Coalición, pero también organizar respuesta a nivel país y tomar acción cuando nadie más lo está haciendo. Yo creo que eso es una gran labor que todos ustedes también están haciendo. Y algo más que mencionaste, y quería darle paso a William para que presente, pero algo que todos las dos han mencionado es el tema de cómo conectan la respuesta, no solo en un tema de protección, sino un tema de desarrollo. Y creo que eso es algo que es bien importante, que caracteriza la forma en que las organizaciones de ustedes han respondido al desplazamiento venezolano. Pero William, en ese sentido me gustaría que también nos platicaras lo que están haciendo en Brasil. Bueno, muy buenos días a todos, soy William Clavijo. Antes que nada quería, bueno, nuevamente agradecer la oportunidad de tener este espacio en el Foro Global de Refugiados para que las organizaciones que estamos en la punta de la respuesta y que trabajamos con grandes agencias como el ACNUR y la OIM
tengamos la oportunidad de contar nuestra experiencia y nuestra visión también sobre cómo deberíamos atender este flujo migratorio, esta crisis migratoria venezolana, ¿no? Y yo me siento muy identificado con Nancy y Ana María, porque realmente Venezuela Global nace de la necesidad de buscar, de canalizar la frustración por lo que nos pasó, ¿no? Nosotros, obviamente, el proceso migratorio es distinto para todos, pero y de repente es más trágico para unos que para otros, pero no deja de ser difícil para nadie, ¿no? Y Venezuela Global fue un poco eso, ¿no? Fue la formalización de una decisión que como colectivo, como comunidad venezolana en la ciudad de Río de Janeiro tomamos, de crear esta organización para tener una figura jurídica que nos permitiera canalizar recursos y ampliar, ¿no?, nuestras acciones para atender a las personas que estaban llegando, ¿no? Una cosa que yo siempre le cuento a la gente y que es un poco gracioso, no es que Brasil y Venezuela son países vecinos, pero a pesar de eso, nosotros éramos una cosa casi exótica en Río de Janeiro. Y lo digo en serio, ¿no? O sea, era muy poco común encontrar ciudadanos nacionales de Venezuela en Río de Janeiro, más allá de las personas que trabajaban en el sector de petróleo o en alguna multinacional. Y a partir del 2016 comenzamos a ver la llegada cada vez más frecuente de personas en situación de vulnerabilidad, todo esto antes de la operación acogida, ¿no?, de que Brasil comenzara a responder con políticas públicas para atender el flujo migratorio en el norte. Y la comunidad venezolana, la reacción fue, bueno, vamos a apoyar a estas personas. Solo que durante la pandemia de la COVID-19, lo que hacíamos mensualmente por 5 personas pasó a ser para 100 y no teníamos una organización formalmente constituida. Entonces, bueno, de repente repartíamos 5 cestas de alimentación y ayudábamos a 2 personas con el alquiler por 2 meses, y después teníamos 100 personas pidiendo comida porque eran personas que acababan de ser interiorizadas del norte de Brasil, pero se declaró el lockdown, se paralizó la actividad económica, estas personas tenían 3 meses en un abrigo, tenían que salir del abrigo y no tenían dinero, no tenían lazos sociales, o sea, no tenían capital social, redes de contacto, no tienen ayuda. Y eso fue lo que nos llevó a formalizar Venezuela Global. Hoy, bueno, ya vamos a cumplir 3 años. Nuestro objetivo, y creo que es compartido, ¿no?, es promover la integración social y económica de las personas, de los ciudadanos venezolanos en Río de Janeiro y otras partes de Brasil. Actuamos en al menos 4 áreas. En regularización migratoria tenemos un excelente equipo, lo digo con humildad, pero realmente tenemos un excelente equipo dirigido por mi amiga, que es personal, y mi colega Karina Chuquimia, que es argentina, se sumó a este círculo de voluntad por trabajar por los migrantes y refugiados. También trabajamos con asistencia social, integración al mercado formal de trabajo, con iniciativas orientadas a la inserción laboral y también para atender grupos vulnerables, principalmente mujeres, madres, ¿no?, que son cabezas de familia o adultos mayores, para generar renta y complementar las finanzas, ¿no?, de la familia. Y bueno, durante el último año y medio estamos trabajando bastante fuerte en incidencia y propuestas de políticas públicas junto al gobierno de la ciudad, al gobierno del estado y ahora más recientemente con el gobierno federal, para mejorar las políticas, formular más y mejores políticas y que eso se traduzca en la superación de las barreras que impiden la integración de las personas migrantes y refugiadas en Brasil, que creemos que es el gran desafío, ¿no?, porque Brasil es un caso bien particular. Estamos hablando de un país en el que el 98% de las personas migrantes y refugiadas venezolanas poseen un estatus regular. Estamos hablando que 500.000 personas, la mayoría tiene estatus regular. Brasil hoy ha reconocido la condición de refugio de más de 100.000 personas. Es una cosa que hay que aplaudir de pie por la voluntad del Estado brasilero de garantizar la protección internacional de las personas migrantes y refugiadas, de los solicitantes de refugio, y un reconocimiento explícito de que somos personas en situación que necesitamos protección internacional. Y creo que en este evento es importante recordar eso, ¿no? Los venezolanos merecen tener un estatus de protección internacional porque son personas vulnerables que no deben ser devueltas, no deben devolverlas porque realmente necesitan protección. Gracias, Will. Y yo creo que volver a resaltar la necesidad de acceso a refugio
acceso a protección y de reconocimiento de derechos. Y hablando de acceso a refugio, uno de los países de Latinoamérica que ha sido también de los pocos que ha garantizado acceso a refugio, por lo menos anteriormente había sido Costa Rica. Y así, pues, Roberto, me gustaría que nos platicaras un poco más de tu organización y lo que hacen en Costa Rica. Gracias, Marta. Buenos días. Pues bien, Alianza Vencer nace en el año 2017 a raíz de la migración por toda la región, efectivamente y de manera muy específica por brotes un poco de xenofobia y discriminación que hubo en Panamá. En Costa Rica, afortunadamente, nosotros a la fecha no hemos tenido este tipo de temas, pero a raíz de ciertos brotes que hubo en Panamá, un grupo de venezolanos, decidimos fundar Alianza Vencer en el país, ¿no? Alianza Vencer desde el año 2019 está formalmente constituida. Trabajamos para promover la integración de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio. El mandato original de la organización era atender personas venezolanas, como bien lo saben. Sin embargo, Sin embargo, desde hace aproximadamente un año estamos ya en un proceso de apertura con otras nacionalidades. Pues desde el año 2019 somos socios implementadores de OIM y hemos así atendido a personas de diferentes nacionalidades, tanto en la frontera sur como en la frontera norte del país, los chines y pasocanoas, y trabajamos en 4 áreas fundamentales. En materia de protección y regularización migratoria, trabajamos para promover la regularización migratoria de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio a través de ejes y acciones específicas, como lo son la asesoría migratoria, la atención legal, el acompañamiento migratorio y el pago de trámites migratorios. Es un proceso de principio a fin para que al final las personas salgan ya con su documento de identidad. Tenemos el área de medios de vida, que lo que buscamos es fortalecer y desarrollar las habilidades de las personas en materia de conocimientos profesional, técnicos y de oficios, dependiendo de las competencias que tengan cada uno de ellas y de las necesidades del mercado, ¿no? De manera sectorial. Si bien es cierto, trabajamos en Costa Rica, nos enfocamos especialmente en la GAM, en la Gran Área Metropolitana, que son los principales puntos de concentración de nuestra población objetivo. Aproximadamente el 80% de las personas que atendemos se encuentran ubicadas en esta zona. En asistencia humanitaria tenemos un capítulo que inició a finales del 2020 con la pandemia, que tiene que ver con el apoyo socioeconómico a personas que tienen necesidades específicas y una situación de vulnerabilidad específica, ¿no? Son casos puntuales en los cuales apoyamos con tarjetas de alimentación o pago de alquiler, con un enfoque de puntualidad. Cuando digo puntualidad, quiere decir que no solamente se trata de apoyar a personas que tengan una necesidad específica, sino que puedan integrarse dentro de los diversos procesos que trabajamos dentro de la organización para que eventualmente tengan una posibilidad de desarrollo sostenible a largo plazo. Y tenemos el área de incidencia que ha venido creciendo desde el año pasado, que lo que busca es un nivel de relacionamiento con actores de interés en todo el país, tanto a nivel público como a nivel privado, y con diversas ONGs, socias y aliadas con las cuales trabajamos sobre el terreno, ¿no? Como decía anteriormente, somos implementadores de OIM, de PADF, y tenemos un proyecto con la Embajada de Estados Unidos que lo que busca es potenciar todo lo que tiene que ver con un programa que empezó en junio de este año que se llama Movilidad Segura, que lo que busca es un reasentamiento de personas, en el caso de Costa Rica, venezolanas y nicaragüenses que quieran realizar una migración segura, ordenada y regular hacia Estados Unidos y hacia otros países de los cuales forma parte esta iniciativa. Pero básicamente esas son los 4 ejes de acción. Nosotros en los últimos 3 años hemos ejecutado 11 proyectos. Nuestro enfoque es el desarrollo de la persona en la integración en las comunidades de acogida. El relacionamiento que tenemos con los gobiernos locales es muy importante porque entendemos que la presión que ejerce la migración, por ejemplo, en Paso Canoas y en puntos focales importantes en donde hay una gran concentración de migrantes, la principal línea de acción o el principal actor que está allí son los gobiernos locales, es decir, municipalidades y autoridades que al final del día o no cuentan con el presupuesto correspondiente o no cuentan con el apoyo correspondiente. Entonces nosotros nos prestamos nuestro apoyo y nuestra ayuda para poder consolidar procesos de integración y consolidar todo lo que tiene que ver con el apoyo a las personas migrantes, que es básicamente el trabajo que realizamos en Costa Rica.
Muchas gracias, Roberto. Y yo creo que una de las cosas que realmente hace la diferencia en la respuesta al desplazamiento venezolano es el tema, el enfoque a la integración, que no solo los gobiernos y las instituciones han apostado por la integración, pero también que ha sido liderado desde sus organizaciones para que esto se logre. Y en este sentido, es claro que ya van varios años desde el desplazamiento. Muchos de ustedes tienen en sus países de acogida o donde operan más de 10 años trabajando. Y en esos 10 años hemos visto cambios en las políticas públicas, desde el comienzo que llegan las personas con países no saben cuando no saben qué hacer, hasta todos los desarrollos que hemos visto en los últimos años. Y me gustaría preguntarles, ¿cómo es que sus organizaciones han ayudado a mejorar la respuesta hacia el desplazamiento venezolano en aquellos países que operan? En especial me gustaría que me mencionaran algunos ejemplos sobre lo que realizan y el impacto que han tenido. Empecemos desde allá con Will y nos venimos para acá. Bueno, en materia de integración, en el caso de Río de Janeiro, una de las cosas que hemos intentado hacer desde que nos propusimos apoyar, ¿no?, a las personas migrantes y refugiadas en el proceso de inserción al mercado de trabajo es entender las oportunidades que ofrece la economía local, ¿no? Y a partir de allí también entendiendo un poco para dónde camina Brasil, ¿no? Y las oportunidades y cómo las políticas públicas también buscan aprovechar las ventajas comparativas del país, ¿no? A partir de allí, hemos tenido algunas acciones en áreas, por ejemplo, como petróleo y minería. Río de Janeiro produce el 80% del petróleo de Brasil. Entonces, y se encuentra en un momento donde es una industria pujante que le imprime dinamismo a la economía local, y allí hemos encontrado una oportunidad para integrar personas al mercado formal de trabajo, inclusive apoyar personas que ya tenían una formación en esta área para que pudieran entrar, reinsertarse de nuevo en el mercado, ¿no? Y allí hemos trabajado, cooperado con OIM, por ejemplo, en algunos esfuerzos para capacitar personas y también integrar a la empresa privada para ayudarla a cumplir con sus objetivos de ESG, ¿no? Entonces allí hay una experiencia súper importante que la verdad fue liderada por OIM con nuestro apoyo, nuestra orientación. Yo soy especialista en el sector de petróleo y gas, entonces allí tuvimos la oportunidad de trabajar juntos para integrar mujeres formadas en ingeniería o otras carreras técnicas y que pudieran trabajar embarcadas en plataformas de petróleo, ¿no? Entonces yo creo que eso es un ejemplo ilustrativo de cómo se puede conectar los esfuerzos de las agencias internacionales, la sociedad civil y actores del sector privado para contribuir juntos en la respuesta. Es una acción que es ganar-ganar, porque gracias a ese esfuerzo, hoy la empresa que está participando en ese proyecto está trabajando para generar más equidad de género, aumentando la proporción de mujeres trabajando embarcadas, que es una profesión tradicionalmente que ha sido apropiada por los hombres. Inclusive hay casos muy curiosos de que el uniforme de trabajo en la embarcación estaba diseñado para hombres, entonces las mujeres tenían mucha dificultad para usarlo en su día a día y, por ejemplo, ir al baño porque era difícil quitárselo. O sea, hay detalles allí donde ese conjunto de acciones ha permitido atender diversos desafíos que tenemos en nuestra agenda de sustentabilidad, ¿no?, y de los ODS. Entonces, creo que ese es un ejemplo. Hoy ya hay otros ejemplos también. Brasil es un país que tiene un amplio potencial de expansión de la generación de energía a partir de fuentes renovables, y ya hay algunas iniciativas donde también hemos prestado orientación para identificar profesiones del futuro o mercados que están en crecimiento, como la instalación de paneles fotovoltaicos, ¿no? El amplio potencial que tiene Brasil en generación de energía. Y entonces eso ha permitido que nosotros podamos también insertar a las personas migrantes y refugiadas en los procesos de desarrollo, pensando en el futuro, ¿no? Pensando en las profesiones del futuro y cómo estas personas pueden traer su conocimiento y contribuir también en que el país pueda alcanzar sus metas, alcanzar sus metas de acción climática, por ejemplo. Increíble, y aparte acaba de ser el COP
Entonces, muy alineado a las conversaciones que estamos teniendo, no solo al desplazamiento, sino también a las necesidades de cambio climático y el liderazgo que viene desde las organizaciones lideradas por venezolanos. Muchas gracias. Nancy. Bueno, creo que ahí parte del tema ha sido que en ese proceso natural que se ha dado, hemos tenido siempre la apertura de trabajar de la mano con diversos stakeholders, ¿no? Uno de esos temas ha sido, por ejemplo, la articulación con Cedro, donde trabajo hoy día. Paulo, que también es parte del equipo y es refugiado, de hecho también trabaja en Cedro. Maoli, que también es parte del equipo y es refugiada, ha trabajado en Cedro. Y nosotros empezamos una relación natural con Cedro, y de hecho arrancó con el tema de integración socioeconómica. Benactiva, de hecho, nace con ese nombre porque queríamos ser un actor pues, activo, no pasivo frente a lo que está ocurriendo, sino ser parte de la solución. Y por esa razón es que empezamos a articular con Cedro, empezamos a usar, de hecho, la casa de Cedro para dar el primer Ven Emprende, que era ¿no? el programa de emprendimiento, que ya va por su quinto cohorte. Y, y esa relación natural entre sociedad civil organizada de la comunidad de acogida y nosotros como sociedad civil organizada de la comunidad migrante, llevó a una simbiosis muy interesante. Y en esa simbiosis muy interesante terminamos, bueno, siendo además valorados profesionalmente, no solo como líderes de una organización de base de la migración y del refugio, sino que además considerados como profesionales. O sea, Maoli es criminólogo, Paulo es ingeniero petrolero, con especialidad también en gestión pública, Nuris, como mencioné antes, que es psicólogo y también ha trabajado programas en Cedro. O sea, hemos ido generando como una serie de intervenciones en conjuntos muy potentes porque estamos peruanos y venezolanos trabajando en conjunto por el Perú. Y creo que una de las cosas más interesantes es que, bueno, desarrollamos todo este tema del heptágono migratorio, que básicamente es nuestro enfoque estratégico, que tiene que ver con los 7 pasos que van evolucionando para garantizar que haya una integración efectiva de los migrantes y refugiados y se pueda pues cerrar el ciclo, como el ciclo migratorio o del refugio, en este caso con una apuesta a la nacionalización, en el caso de los refugiados, o la residencia permanente para el caso de los migrantes. Por supuesto, siempre estaremos trabajando por la recuperación democrática y la generación de condiciones para que también eventualmente pueda haber un retorno seguro a Venezuela. Sin embargo, entendiendo que los procesos vitales de las personas ocurren día a día y que la gente no puede esperar décadas para poder ser redignificada, entonces pensando en el hoy y en lo que estamos en capacidad de hacer como profesionales, como seres humanos, como personas que compartimos un territorio, como vecinos y que queremos lo mejor para los países que nos han acogido, en este momento yo creo que es muy importante tomar en cuenta eso. No están peleados los objetivos de los migrantes y refugiados con la comunidad de acogida. No deseamos nada que esté en contraposición. Deseamos el desarrollo económico, deseamos seguridad, deseamos trabajar por el desarrollo sostenible, deseamos la diversificación productiva, deseamos la redignificación de las personas. O sea, tenemos todos los objetivos en común. Y a través del heptágono, entonces dijimos, bueno, lo primero es identidad, es la llave, es la regularización, es lo que nos ha ocupado casi todos en un primer momento, pero es la llave nada más. De nada sirve tener un plástico en la cartera si no tienes que comer. De nada sirve si no puedes pagar la renta. De nada sirve si no puedes volver a recuperar tu identidad formativa. Entonces dijimos ya, el heptágono. Primero tienes todo el tema de regularización o identidad, luego tienes el tema de protección, porque por supuesto hay vulnerabilidades adicionales que tienen determinados grupos. Luego tenemos el tema de acreditación formativa, acceso a los sistemas educativos. Luego tenemos medios de vida lícitos, ahí entra empleo y emprendimiento. Ah, perdón. Luego tenemos, es que entre los minutos y medios de vida lícitos, después tenemos el tema de integración sociocultural, entendiendo que además hay un montón de claves en común, de códigos en común
sobre todo en la migración sur-sur. Luego tenemos la participación cívica, y ahí estamos hablando de que logremos formar parte de la toma de decisiones a nivel local, hablando de participación significativa. Estamos hablando de poder formar parte como grupo de interés de los procesos de generación de políticas públicas. Y por último, la inclusión financiera, es decir, lograr pasar del acceso a servicios financieros a poder acceder a productos financieros y tener entonces, bueno, la posibilidad del apalancamiento que permita que escalen, ¿no? Por ejemplo, los emprendimientos, o que las personas puedan retomar incluso los proyectos, ¿no? A nivel formativo y financiarse en este sentido, ¿no? Este proceso que llamamos el heptágono migratorio, pues lo que busca es como una suerte de espiral, ir garantizando el paso, ¿no? De servicios a productos, de los instrumentos temporales de regularización a la permanente, y va a ir como escalando. Ahora, lograr escalar finalmente se traduce en qué? Bueno, en que te vas integrando y vas dinamizando también la economía. Ahí hay un enfoque de desarrollo local y de desarrollo nacional, y de, por supuesto, el aprovechamiento del capital productivo y del poder de consumo de la migración como dinamizador de las economías locales. Entonces, nosotros creemos que, insisto, no están peleados los objetivos. Creo que podemos generar espacios donde compartir estos intereses, relacionarnos con la comunidad acogida, con las personas, con las empresas. Y un ejemplo muy claro ha sido Migracentros. Los Migracentros, hemos logrado que el sector privado nos preste básicamente locales en los centros comerciales más importantes de Lima. Ya tenemos 2 abiertos. Eso ha sido con la participación con Cedro, y ha sido gracias a la participación de USAID, de la cooperación alemana, la Unión Europea, GIZ, participando además el BID, fondos de Canadá, y hemos logrado además alinear a los donantes para poder, junto con el sector privado y sociedad civil, además de, por supuesto, el propio Estado, porque logramos que además esté migraciones allí, y allí trabajamos entonces por una migración segura, ordenada, regular, y hemos añadido 2, informada e integrada. Y ese es el modelo que venimos empujando juntos, todos los stakeholders, porque entendemos que no están peleados los objetivos, más bien nos complementamos. Increíble. Y yo voy a tal vez presumir un poco del trabajo que haces también, Nancy, porque me parece que has impactado, o sea, no hay política pública que pase en el Perú que no pase por tus ojos. Entonces es increíble. No, luego la ves y está todo el tiempo trabajando, increíble. Yo creo que mencionas algo bien importante, que es el tema de la regularización. Ahora, no es desconocimiento público que los venezolanos no han tenido el acceso al refugio como se esperaba. O sea, mecanismos como Cartagena no han sido aplicados en la mayoría de los países de acogida, y muchos países han implementado estos nuevos mecanismos de regularización que han tenido pues a diferentes niveles y a diferentes niveles de éxito en las Américas. Y con esto quisiera dar un poco al rol que hace Coalición y el impacto que ha tenido también Coalición en abogar también por el derecho a la protección, el derecho al reconocimiento, y además de las muchas otras cosas que hace. Entonces, Ana María, cuéntanos un poco más. Me encanta que pusieras sobre el tapete lo más difícil, ¿no? Porque estamos en el Foro Global de Refugiados. Pues sí, te respondo como con 3 retos y 3 de nuestras respuestas, para entender un poco cómo estamos trabajando. Y es que nosotros, nuestra crisis es muy particular. La crisis de refugiados venezolanos no se parece a ninguna del mundo. Por eso las respuestas tienen que ser adaptadas a nuestra realidad, pero además a las subrealidades, porque lo que pasa en Argentina es absolutamente distinto a lo que pasa en Costa Rica. Y no tiene nada que ver con la respuesta en Colombia. Entonces, también va un poco de las realidades por sector, ¿no? Sí, exacto. Nuestro primer reto es el de poder ser reconocidos como refugiados. A ver, los venezolanos somos refugiados.
La pregunta es, ¿quiénes son los migrantes? ¿No? O sea, es revertirlo, porque tenemos actualmente como 7 categorizaciones. Casi que nos ponen en cualquier momento la etiqueta de turistas. Estamos turistas por la región. Turistas con vocación de permanencia. Sí, turistas con vocación de permanencia. Es absurdo. Entonces, realmente es la conversación que deberíamos tener. Los venezolanos somos refugiados y necesitamos protección. Y sobre esto, estamos ahorita en el aniversario de Cartagena más 40, pero Cartagena más 30 tiene procesos de acceso a la documentación, a la regularización, a la permanencia de las personas refugiadas, increíbles. Y tal parece que estamos solapando respuestas en vez de ver lo que nos ha funcionado. Mercosur, para el tema de tránsito dentro de la región. O sea, hay muchas cosas. El convenio Andrés Bello, que es un convenio para mis amigos en la sala que no tienen mucho contexto, es un convenio firmado entre varios estados latinoamericanos que permite la reválida de títulos universitarios en los países firmantes con menos burocracia. Y los venezolanos, es decir, yo acabo de estar en el Darién y vi médicos ginecobstetras, ingenieros petroleros, o sea, una cosa de alta profesionalización con una mochila cruzando una selva. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban en segundos y terceros países, fregando platos, haciendo cosas por años. Y hay un techo muy claro para la integración. Entonces, primer reto, el tema de ser reconocidos como refugiados, pero eso da puerta a nuestro segundo reto. No es solamente tener un plástico que nos diga refugiados. Es la integración, acceso a la integración real. La primera barrera es la de regularización, pero ciertamente la segunda es la de acceso a una vida digna. Y yo entiendo que a los ojos de donantes o de gobiernos pudiera verse como una competencia con las comunidades de acogida, y para nada lo es, para nada lo es. Hay estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, de agencias de cooperación, hay de organizaciones como Oxfam. Ninguno de los estudios muestra algún conflicto de interés, más bien muestra el crecimiento económico y cultural y el enriquecimiento cultural de las comunidades de acogida cuando los venezolanos son integrados en la sociedad. Entonces, el 70% de las personas que están regresando a Venezuela, que en algún momento se anunció los venezolanos están regresando. No, el 70% fue por fallos de integración en los países de acogida. Y nosotros en junio de este año anunciábamos que Venezuela se estaba convirtiendo en una puerta giratoria. La gente entraba al país por breves semanas a vender lo que les quedara y a llevarse a su familia. No son retornos, es una misión de rescate de los familiares que quedaron. Entonces, el segundo es el reto de integración. Y tercero, el de participación significativa. Yo quiero que ustedes se den cuenta que nosotros somos una organización bastante profesional. Y aquí sí voy a presumir sobre ello. Más de la mitad de este panel tiene una especialización en gerencia o en gestión pública o en políticas públicas o en desarrollo y paz. Es decir, sí, somos migrantes y refugiados, pero sí, también apuntamos a la profesionalización. Entonces, teniendo participación significativa en las conversaciones, en toma de decisión, en diseño de políticas públicas y en la implementación, podemos tener más y mejores políticas adaptadas a nuestras realidades y, por tanto, intervenciones más sostenibles y más costo eficientes en los países de acogida. ¿Cómo responde Coalición a ello? Primero, con el tema de refugiados, estamos aquí como una gran delegación, no solamente hablando en el nombre de los venezolanos, sino también en el nombre de otras crisis de Latinoamérica que han sido desatendidas y un poco que han caído en el olvido. Aquí nos acompaña SNIR, que ella es además miembro de Coalición por nuestra organización FICU, haitiana. Y es una mujer increíble, una lideresa increíble en Argentina. Entonces ahí va solidaridad. Hacemos incidencia con el acceso a derechos, con la protección internacional que ha de ser reconocida. Y segundo, trabajamos en integración real. Al menos más de un 78% de nuestras organizaciones ya son organizaciones binacionales. Entonces tenemos brasileros trabajando en nuestras organizaciones, haitianos, colombianos,
Tenemos un gran número en Colombia de organizaciones colombo-venezolanas. Tenemos franceses trabajando en nuestras organizaciones. Entonces eso es exótico. Eso sí es exótico. Hablamos de integración real. Entonces, trabajamos para profesionalizar a nuestras organizaciones, hablamos de integración, predicamos y practicamos la integración, pero también hablamos de integración y de pasos seguros hacia otros países que pueden ser mejores receptores de nuestras personas, porque lo que queremos es una migración segura, ordenada y regular. Estamos trabajando en el piloto de movilidad para Canadá ahora, y esto lo anuncio acá, como socios regionales con Canadá, para que venezolanos puedan acceder a una segunda, o en este caso tercera oportunidad de reconstruir su vida ahora en Canadá, pero también reforzando el campo laboral canadiense. Al final lo que queremos es echar raíces en un país que nos permita tener una vida digna. Y tercero, trabajamos en alianzas estratégicas y en la profesionalización de estas alianzas. Yo agradezco mucho la presencia de Juan Carlos aquí, Murillo, porque él ha sido un aliado increíble, nos ha abierto puertas en espacios de muchísimo nivel como el proceso de Quito, que para quienes no estén en el contexto de Latinoamérica y el Caribe, es un proceso intergubernamental donde los estados se sientan a discutir en mesas técnicas las políticas que han de ser implementadas en los países miembros. Empezó como un proceso intergubernamental y hoy en día Coalición por Venezuela tiene una voz dentro del proceso de Quito para hablar de los temas que más nos competen. Pero no va a estar servidora porque es bastante cansón viajar a cada rato de España para Latinoamérica, pero también es un poco de pluralidad. Todos los que estamos aquí hemos participado en al menos una de las sesiones técnicas con todo el nivel profesional que requiere para dar mejores propuestas y porque queremos brindar soluciones a una crisis que nos toca a todos. Bueno, Robert, nos quedamos con lo que decía Ana María, y creo que Ana María mencionó algo bien importante, que es la puerta giratoria que en la que se ha convertido Venezuela. O sea, donde llega mucha gente, agarra a sus familias, sus maletas, y es una remigración. Y mucha de esta remigración, pasa desafortunadamente por el Darién. Y muchas de estas personas que vienen de Venezuela terminan ya sea transitando o quedándose en Costa Rica. Y Costa Rica es bien interesante porque además de venezolanos, también tiene una población importante de nicaragüenses. Entonces quería que nos contaras un poco cómo es que tu organización está transformando el panorama de respuesta en Costa Rica. Gracias, Marta. Pues en Costa Rica venimos trabajando de la mano con diversas organizaciones, especialmente con la Dirección General de Migración y Extranjería y su Dirección de Integración y Desarrollo Humano, que tiene un trabajo muy, muy bueno con un enfoque de integración, específicamente en temas de regularización migratoria en el centro del país y en el sur del país, en la frontera con Panamá, en Paso Canoas. Son quienes ayudan a administrar de alguna manera lo que es el CATEM, que es el Centro de Atención Temporal a Personas Migrantes, ¿no? Nosotros trabajamos de la mano con OIM igualmente y tenemos una respuesta sobre el terreno desde principios de año. Hemos estado en la primera línea de acción con la atención de la crisis del sur del continente, las personas que atraviesan la selva del Darién, y prácticamente desde el mes de marzo, de manera ininterrumpida, hemos realizado giras mes a mes con todo el equipo de Alianza BNCR a esta zona, tanto en Paso Canoas, que es la frontera con Panamá, como a Los Chiles, que es la frontera norte con Nicaragua. Aquí venimos realizando un trabajo, bueno, de información, de asistencia humanitaria, de apoyo y fortalecimiento institucional. Tenemos un trabajo muy importante con la Policía Profesional de Migración y con lo que fue en ese momento la reubicación de lo que era el campo ferial, que fue un lugar que se habilitó temporalmente para la recepción de migrantes y que ahora se trasladó a este lugar que se llama Catén, que es un lugar en donde el gobierno de la República tiene instalado un centro de atención a migrantes para que lleguen los buses desde Panamá y puedan continuar el camino hacia el norte. La mayoría de las personas están en tránsito, son un flujo migratorio mixto, el 64% son venezolanos, sin embargo hay personas colombianas, ecuatorianas, haitianas,
de todo el continente y extracontinentales de la región africana, pero básicamente esta cuestión de tránsito ha permitido, bueno, a nosotros tener una acción permanente sobre el terreno y una consolidación a nivel de incidencia institucional con los actores públicos, tanto nacionales como locales. Igualmente con otros organismos hemos trabajado muy fuertemente en la zona y sobre el tema de Nicaragua, justo antes de la gira me reuní con la directora de la unidad de refugio. Me comentaba que, bueno, en este momento hay creo que 220.000 expedientes abiertos, ¿no? En espera de resolución para solicitantes de refugio nicaragüenses. El sistema de refugio de Costa Rica siempre ha sido muy robusto, sin embargo, desde 2018 ha tenido una presión muy fuerte porque ha habido una migración muy fuerte del norte de la región, en este caso de Nicaragua, y la unidad de refugio está colapsada. La realidad es que en este momento en Costa Rica el atraso de la unidad de refugio de más de 200.000 expedientes en espera, lo que nos hace pensar, de acuerdo a la reunión que sostuve antes de venir acá, es que se necesita un mayor fortalecimiento institucional ok, para que puedan resolverse los casos, ¿no? Costa Rica siempre ha sido un ejemplo en la región en los temas de refugio, sin embargo, nosotros hasta este momento hemos tenido una incidencia para tratar de revertir ciertas acciones como la reforma al reglamento de refugio y tratar de consolidar un trabajo para que las personas que solicitan refugio efectivamente tengan acceso a su entrevista, tengan acceso a una resolución pronta, que por el momento no está ocurriendo porque las personas duran aproximadamente 5 años para tener una resolución. Pero nuestra incidencia ha sido básicamente esa, junto a actores estatales, junto a organismos internacionales y junto a otros aliados para lograr mejorar la calidad de la respuesta, tanto en el terreno, en las fronteras del país, como en la región central con las personas que efectivamente quieren quedarse en el país de acogida. Increíble. Y yo creo que también resalto de lo que mencionas, que es mantener el piso firme ante políticas que restringen el acceso a la protección y mantener el piso firme para que se le dé la atención a aquellas personas que más lo necesitan a través de incidencia, de coordinación y de cooperación. Y te felicito mucho por tu trabajo, Roberto. Ahora sí, llegó el momento de preguntas y respuestas, así que si tienen alguna pregunta, por favor, levanten la mano por allá. A ver, veo una ya por atrás. No sé si alguien me puede ayudar con... Hola, soy Alexandra, de la Fundación Las Reinas Pepiadas en Ecuador. Y bueno, sí, conozco a algunas personas que están aquí, es un trabajo increíble. Hace poco estuve en un refugio en Washington, D.C. y es súper preocupante justamente lo que están viviendo ahí las mujeres. Si bien la selva del Darién es una problemática compleja porque es un paso muy complicado dentro de la movilización hacia el norte, pero lo que está pasando en México también es preocupante. Y pensando como en el trabajo que se está haciendo con mujeres, por ejemplo, en Ecuador, en Perú, solo el 10% de las mujeres con las que trabajamos tienen instrucción universitaria, por ejemplo, y por eso la mayoría son emprendedoras, se está invirtiendo muchísimo desde los socios locales para poder capacitarlas y que puedan tener sus negocios y demás. Pero al llegar a Estados Unidos, todas estas mujeres capacitadas o no, llegan y eso no existe. Entonces, la preocupación para ahí quería saber más o menos cuál es la visión de Coalición por Venezuela frente a esta problemática, porque ahora son mujeres, muchas madres solas, el 70% de las mujeres se mueven solas porque hay una desintegración familiar muy importante que hubo estos últimos 5 años. Y mirarlas allá con sus hijos e hijas, mirar que no van a tener quién las va a cuidar y no pueden emprender, no pueden vender en la calle. ¿Cuál es la visión que se tiene ahora? ¿Cómo podemos qué podemos hacer al final? Porque son mujeres que no tienen como esta red al final, ¿no? Está recién comenzando y creo que va a tomar un poco de tiempo como asentar un poco como la asistencia, los proyectos y demás para que ellas puedan ser insertadas dignamente en la nueva comunidad que están llegando. Gracias. Excelente pregunta y gracias por venir. Mira, partiendo del hecho de que Coalición es una organización liderada mayormente por mujeres,
los 3 cargos directivos más importantes están ocupados por mujeres, pero además tenemos otros miembros femeninos en la Junta. Pero, más allá de eso, tenemos liderazgos masculinos muy responsables dentro de la federación. Y una de las cosas que trabajamos como en 2 vías. Crecimiento y fortalecimiento interno, para nosotros mejor comprender las situaciones que estamos atendiendo, y aprendizaje en tiempo real. Uno de los segmentos es el de protección con enfoque de género. Estamos apuntando particularmente a las personas en movilidad humana, a las mujeres, dentro de Colombia, por ejemplo, tratando de ocupar la mayor cantidad de espacios regionales en todo lo que es el nuevo sistema del cuidado que está promoviendo Colombia. ¿Por qué? Porque se necesita entender cómo la madre venezolana que llega con 4 y 5 niños, sin profesionalización, con quizás habilidades, pero no habilidades y oficios, pero no profesiones, tiene estos retos gigantescos y se le ve muy atractivo y sexy cruzar el Darién. Porque yo puedo trabajar de algo en los Estados Unidos y no está viendo necesariamente el riesgo que implica atravesar todo el terror de Centroamérica, Darién, Centroamérica y la frontera norte de México. Y estamos trabajando en alianza con Venezolanas INTEC, que es una de nuestras organizaciones miembros, para darles un ABC tanto a niñas y mujeres dentro de Venezuela para evitar que migren por pasos peligrosos, como a mujeres venezolanas en la región para que tengan ABC de programación, diseño web, puedan trabajar desde los países donde están, evitar que remigren y puedan, digamos, tener un hogar seguro. Eso por un lado. Y luego estamos trabajando de espacios institucionales y regionalmente con las fortalezas de cada organización y, por ejemplo, dentro del proceso de Quito participó Caleidoscopio Humano, que es una organización de periodistas venezolanas con periodistas trans que trabajan en el feminismo dentro de la movilidad humana. Con ellos hemos sacado ahorita recientemente un paper para hacer sensibilización con autoridades y lo hemos puesto como en conversaciones muy a puerta cerrada, porque el tema todavía como que sigue siendo bastante sensible para las autoridades, como, bueno, pero entonces, ¿qué quieren? Ahora quieren que atendamos a mujeres también. Pero sí que atiendas a todos, pero sí que tengas como una especie de sensibilidad y entiendas la situación, particularmente de las mujeres venezolanas. Y también de las mujeres venezolanas de tercera edad, que es otra de las cosas que estamos trabajando con mesas migratorias nacionales, un poco para sensibilizarlos sobre el hecho de que ahorita las redes de trata, tráfico de personas están apuntando a personas mayores, incautas, que quizás tienen muchas limitaciones con los temas digitales y se les venden paquetes turísticos para pasear, básicamente, y terminan siendo abandonadas en la mitad de la selva del Darién. Entonces estamos haciendo un poco de incidencia, tanto afuera como adentro de nuestras organizaciones. Gracias, buenos días. Mi nombre es Erika Velosa, yo soy directora de una organización en Colombia que se llama GenFami. Somos especializados en trabajar los temas de prevención y atención de violencias basadas en género y violencias contra la infancia. Y llevamos pues muchos años trabajando en temas... Gracias, sí. Trabajamos en prevención y atención de violencias basadas en género desde una perspectiva pues amplia. Hemos trabajado en temas de acción humanitaria. Durante mucho tiempo trabajamos con víctimas de conflicto y llevamos unos 4 años también muy enfocados en temas de migración. Trabajamos con varios actores aliados desde gobierno y también de cooperación para brindar asistencia a personas venezolanas, especialmente en zonas de frontera, claro, están en todas partes, en unos riesgos muy especiales, muy particulares en torno a las violencias, donde el tema de trata, tráfico, explotación sexual, webcam, temas de violencias online, ciberacoso, todos esos temas están incrementados y es un riesgo mucho más fuerte en torno a precisamente ser personas migrantes, ¿no?
En ese sentido, tenemos muchos diagnósticos de lo que pasa en cada ciudad, de lo que podemos estar pues en disponibilidad también como de contarles, ofrecerles para buscar soluciones. Y trabajamos con el gobierno y con USAID en un proyecto que se llama Integra, que es precisamente buscar alternativas de integración, especialmente con un enfoque de género y con un enfoque poblacional de infancia, adolescencia y de mujeres, ¿no? Entonces creo que hay unas oportunidades de alianza muy importantes, al igual que un proyecto que tenemos con Care International, que es un proyecto que se llama CAFI, que es para promover liderazgos de organizaciones lideradas por mujeres migrantes, en las que me parece muy interesante si los aliados que tengan ustedes en Colombia pudieran integrarse dentro de esta acción que implica fortalecimiento de capacidades, pero además trabajo conjunto en incidencia. En lo que trabajamos nosotros, trabajamos en un eje de fortalecer la migración también con el Estado, el enfoque de migración desde el punto de vista de la atención a víctimas, que es nuestra línea de especialidad. Y allí también creo que sería muy pertinente como contar con ese proceso. Vemos todavía que Colombia ha tenido un avance muy importante, que hace un ejercicio de acogida, pero en términos de los riesgos siguen siendo muy altos, especialmente en zonas de antiguos conflictos armados, y allí vemos una necesidad muy importante de información y de cómo llegar con información a las personas que van llegando en estos nuevos tránsitos migratorios de repetición a veces que vienen también con los flujos migratorios hacia el norte, ¿no? Que nos preocupan pues muchísimo, además como, o sea, tenemos en todas las corrientes. Entonces, muy interesados en poder hacer este trabajo como de articulación con ustedes, identificar temáticas en las que podamos como aliarnos para cosas y también pues preguntarles, no hemos escuchado mucho de coalición en el marco de estos escenarios en Colombia, pero pues estaríamos en disponibilidad también de ayudarlos a conectar y de repente tener alguna reunión pues, de profundidad para hablar de estas temáticas. Gracias. Mi tipo de intervención favorita, cuando me dicen vamos a trabajar juntos. No, súper a disposición desde Coalición por Venezuela, porque de hecho en Colombia es donde tenemos el mayor grupo de organizaciones concentradas, con todo sentido, Colombia es el país que acoge la mayor cantidad de venezolanos, pero sí, no se ha escuchado mucho sobre los venezolanos y es por el hecho de que parte de la nueva gestión colombiana bueno, lo decía el director general de Migraciones de Colombia, desvenezolanizar la migración. Y en la práctica eso está sucediendo. Nosotros tuvimos muchísimo acceso con autoridades nacionales, regionales y locales para proveer respuestas compartidas y trabajo como el que tú comentabas. Y ahora lamentablemente hemos visto un cierre de espacio y se le ha bajado mucho al tema de hablar sobre los venezolanos. Entonces es como una invisibilización de un elefante en la habitación. Y además lamentable porque Colombia tiene altísimos números de vocación de permanencia y de verdad que queremos integrarnos en Colombia y trabajar y ver prosperar en Colombia. De hecho, Marta y yo hicimos una gira con la iniciativa de acceso a mercados laborales de Refugees International. Nos reunimos con una serie de actores, tanto nacionales como locales. Visitamos Bogotá y Medellín. Y de verdad que hay muchísima vocación de permanencia, vemos muchísimo interés en las autoridades locales para trabajar los temas e integrar a los venezolanos, porque bueno, al final la respuesta desde las ciudades siempre va a ser más fuerte, más ajustada en tiempo y realmente les interesa integrar a las personas para la prosperidad de las ciudades. Pero sí, es realmente lamentable y nosotros seguimos intentando pues este trabajo en conjunto con las autoridades colombianas, pero creo que va en el sentido contrario. Así que súper pendiente de una conversación luego de esto y que coordinemos estrategias conjuntas. Y voy a aprovechar para promover un reporte que acabamos de sacar sobre la situación en Colombia y del tema de la respuesta venezolana en Colombia, que pueden encontrar en el website de Refugees International. Una última pregunta. Bueno, dos. Hola, muy buen día. Mi nombre es Paulo Méndez, vengo de Perú y mi participación está orientada a compartir una preocupación, pero también quizás una alerta en cuanto a al sistema de protección internacional en Perú, que actualmente está fatigado y eso está generando una serie de consecuencias muy graves. Bueno, muchas de ellas se han expresado en el panel. Actualmente tenemos más de 633.000 solicitudes de refugio en Perú y creemos que va a ir en incremento
por el cese de los mecanismos de regularización temporal que se han dado. Actualmente, en Perú, para poder acceder a un estatus regular, la única vía que está disponible es la solicitud de refugio. Y eso se traduce en una fatiga del sistema en la evaluación de los expedientes que hace que tengamos a migrantes en procesos de evaluación que duran 1 año, 2 años, 3 años, y que pueden caer en una especie de limbo en el cual están a la deriva dentro del país, solamente portando un papel que supuestamente les permite trabajar, pero entendiendo el contexto local con una informalidad de mercado laboral que supera el 70%, estamos ante un escenario bastante crítico en términos de vulneración de derechos. Y más aún, nos preocupa que los criterios de evaluación de esos expedientes, que ya han superado la capacidad operativa, está en una proporción de 70% en función de 1951 y un solo 30% de Cartagena. Eso hace que, bueno, realmente como que los tiempos de evaluación se proyectan que sean muy largos y han expresado en algunos momentos la misma Comisión de Refugiados que uno de los retos es encontrar quiénes son los que realmente puedan calificar para 1951 y quiénes deban ser derivados a través de Cartagena. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto los solicitantes de refugio como los también ya, las personas que gozan de la calidad de refugiado, aún teniendo documentos como refugiados y con las barreras de integración que tenemos, estamos encontrando por los pasos irregulares a refugiados ya con documentación entregada, cruzando el Darién y generando pues todos estos temas de movilidad, entendiendo también que como parte del proceso migratorio, de las características de la migración venezolana es que las familias están repartidas por todos lados. Entonces, allí creo que estamos ante un riesgo muy potencial en cuanto a los desafíos, por un lado, de la integración de la población refugiada específicamente, que está en el orden de los 5.300 personas en Perú, y que todo lo que implica el solicitante de refugio y todos los mecanismos que están dentro de la ley, como documentos de viaje, como toda la respuesta articulada que debería estar funcionando de una manera más expedita en los programas de integración desde el ACNUR y desde todos los que tienen competencia en la materia. Entonces, es una preocupación porque estamos viendo eso, estamos viendo cómo refugiados están transitando todos estos espacios y lo que hace es una evidencia de una mayor vulneración de sus derechos y que precisamente suponen todos los riesgos que esto representa en materia del contexto del foro y que, bueno, que es importante visibilizarlo. Gracias. Gracias, Pablo. Última preguntita y con eso cerramos. Muchísimas gracias. Soy Juan Carlos Murillo de el ACNUR, del Buró de las Américas. En primer lugar, quisiera agradecerles por la invitación para participar en este panel tan interesante. Yo tendría una pregunta concreta y un comentario. Como parte de la pregunta, sería, creo, interesante que ustedes compartieran con todos nosotros cómo ven ustedes las prioridades operativas de las organizaciones lideradas por refugiados y migrantes en América Latina, en particular Coalición y las distintas organizaciones que conforman la coalición, y de qué forma nosotros podríamos ayudar o continuar ayudando como organismo internacional. Y la segunda parte de la pregunta es, su experiencia organizativa es muy potente. ¿Qué lecciones aprendidas compartirían ustedes con otras organizaciones de refugiados y migrantes en América Latina, pero también para el resto del mundo? Y el último es un comentario en relación con Cartagena. Yo creo que es sumamente importante lo que ustedes han indicado, la necesidad de participar activamente en la conmemoración del 40 aniversario, porque si bien es cierto, 15 países en América Latina tienen la definición regional, hay experiencias muy exitosas como la de Brasil, como la de México, como la de Ecuador, como la de Paraguay, implementando esa definición para beneficiar a los refugiados venezolanos, pero uno se pregunta qué pasa con los otros 11 países que igualmente la tienen en su normativa interna. Y finalizo diciendo, ciertamente en el contexto latinoamericano,
en el imaginario colectivo, la definición de refugiado, o por lo menos la persona refugiada, se ve como equiparada al tema de persecución política. No estoy minimizando si existe o no existe. El tema es que falta todavía un mejor entendimiento de cómo la carencia en el goce de derechos económicos, sociales y culturales también da lugar al reconocimiento de la condición de refugiado. Entonces, quizás Cartagena 40 sea una oportunidad para mejorar ese entendimiento de tal forma que podamos reconocer a un mayor número de personas que necesitan protección internacional en América Latina. Gracias. Este micrófono no me acompaña. Gracias a usted por la pregunta y gracias por estar aquí. De atrás hacia adelante, también en el imaginario colectivo, los venezolanos no nos vemos como unos refugiados. Conversábamos nosotros cuando llegábamos que las experiencias, yo particularmente cuando dije que venía para acá, Foro Global de Refugiados, y era venezolana, y me dijeron, pero no te ves como como una refugiada. Y yo, ¿y cómo se ve un refugiado? Y no me respondieron. Entonces, es como que un poco llegar descalzo, no sé nada, pobrecito yo, y estamos en contra de la revictimización, porque además es muy indigno ponerle etiquetas al refugiado y cómo se ve un refugiado. Entonces, el tema de aprendizaje, dije que va de atrás hacia adelante. Nuestro mayor aprendizaje es el valor de trabajar en equipo. Y no solamente entre nosotros como nacionalidad, sino también con instituciones, con gobiernos, con academia, con todos. Y yo que he estado vinculada con otros procesos migratorios y de refugiados del mundo, tratando de aprender lo más rápido posible, como ha sucedido con otras nacionalidades, sigo viendo que nosotros hemos hecho esta sinergia en tiempo récord. Y nos hemos puesto normas, estructuras, trabajo y metas compartidas, y así ha funcionado. Entonces yo diría que para lección aprendida, la mejor lección aprendida es trabajar en equipo. Sinergia es la clave porque solos no llegamos a ningún lado. Y luego, el apoyo son fondos. Son fondos, claro, porque al final todo lo demás hemos sido muy resilientes para gestionarlo. Y solamente para que ustedes sepan, porque no me da vergüenza decirlo, de 5 años legalmente constituido Coalición por Venezuela, solamente este año es que hemos podido tener fondos propios para operar. Entonces, 5 años de voluntariado es algo bastante difícil. El ACNUR particularmente tiene un mandato de trabajo sobre localización. Entonces, esta localización, nosotros somos los primeros en la respuesta en terreno, y yo creo que más sinergia, pero además estrategias compartidas para que sea algo regional, puede ser un buen punto de inicio para el tema de trabajar directamente con las organizaciones de base comunitaria venezolana y de otras nacionalidades, pero haciéndolo así un poco como lo hacemos nosotros, que nos ponemos todos de acuerdo para las intervenciones. Y ya con eso, vas tú. Sí, en el tema de cómo se podía contribuir con el tema operativo. O sea, yo creo que allí una de las cosas importantes es que nosotros vemos la casuística uno a uno y detectamos, o sea, sin ir muy lejos, y tú estás al tanto, pasó lo de Paulo. Paulo estuvo casi 4 días para poder llegar hasta acá, porque el estándar del documento en Turquía, sí. No lo dije, perdón. En Turquía, y es porque el estándar del documento de viaje de Perú no cubre los acuerdos internacionales en materia de movilidad, o sea, el estándar ICAO. Entonces, estamos hablando de que hay una necesidad material operativa muy clara para poder garantizar la libre movilidad y una movilidad segura, ordenada y regular. En el caso específico, además de los refugiados reconocidos. En materia de políticas y a nivel operativo, las capacidades de atención de los países se encuentran presionadas y limitadas, y podemos entender el año 1 o el año 2, ya el año 3, 4, 5, 6, vamos al 7º. La verdad es que habla de un fallo en planificación.
cuando se han lanzado los procesos incluso de regularización, se ha movido y se ha desvirtuado los sistemas de protección. Hemos tenido instrumentos temporales que han venido a suplir el cumplimiento del mandato de Cartagena, y eso no puede ser plausible, porque además termina colocando a las personas en riesgo y en la vulneración de sus derechos de una manera más clara, sometidos, más aún después de la pandemia, al riesgo de remigración irregular y a entrar en las redes de tráfico y trata de personas. Estamos hablando de que es un problema de seguridad hemisférica. Creo que en este momento tenemos un problema de seguridad de índole humana, cuando hablamos específicamente de los sistemas de protección y del incumplimiento de Cartagena, porque como usted bien dice, están en las legislaciones nacionales y los países están incumpliendo sus propias legislaciones cuando no atienden al criterio de Cartagena. Segundo, un problema de seguridad hemisférica, porque todas estas medidas a nivel operativo o los fallos de planificación y ejecución y de asignaciones presupuestales dentro de los propios estados están fortaleciendo a las redes criminales de trata y tráfico de personas. Estamos hablando que es un problema finalmente del fortalecimiento de redes de crimen organizado transnacional, lo que nos preocupa profundamente y que creemos que además se ha confundido con un tema de seguridad ciudadana, generando además el enfoque de securitización, fortaleciéndose ese enfoque de securitización en perjuicio del enfoque de protección y finalmente fortaleciendo estos espacios de ausencia del Estado por los pasos no regulares y fortaleciendo estas organizaciones criminales que finalmente poco o flaco favor hacen a que trabajemos por el desarrollo de la región. Entonces creemos que ahí podríamos tener una participación significativa si formamos parte de las mesas de trabajo, no de consulta, de trabajo, y si formamos parte del acompañamiento para la validación de la implementación como tal, y que justamente nos tomen en cuenta para hablar incluso con los donantes, porque eso va a permitir que realmente se entienda que los fondos están llegando a donde tienen que llegar y que además los estados están garantizando una política más segura para todos. Bueno, rápidamente, William, Roberto, ¿algo que agregar? O sea, un minutito, rápido. Sí, bueno, no. Bueno, aquí a la presidenta. Yo simplemente agradecerles, empezamos un poco tarde, pero gracias por asistir. Los invitamos a hacer incidencia compartida porque es necesario que se vea a los venezolanos como una de las crisis migratorias y de refugiados más grandes del mundo, y no se está hablando de eso. Y lo segundo, para invitarlos, que el lunes 18, con motivo de la celebración del Día Internacional del Migrante, desde Coalición por Venezuela vamos a hacer el lanzamiento de un estudio comparativo de 14 países con respecto a los marcos normativos regulatorios de 14 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Italia, México, Panamá, Perú, Portugal y República Dominicana. Es un estudio comparativo que arroja muchísimas luces sobre estas disparidades que decía Nancy y cómo podemos proponer mejores respuestas. Es en alianza con Trust Law, Un Mundo Sin Mordaza y la Fundación Thomson Reuters. Siéntanse libres de escanear el código QR que ven en las paredes para conocer un poco más de Coalición por Venezuela, y estamos a sus órdenes. Muchas gracias por venir. Gracias, Marta Guerrero, por ayudarnos en esta moderación. Gracias también a Refugees International.